renacer. Algunos de ustedes necesitan dinero, podrían estar viajando por todos tus sueños porque se van a hacer realidad. Leo, feliz cumpleaños y bienvenido a esta lectura especial para ti durante el mes de tu cumpleaños, julio y agosto. Recuerda que estas predicciones se te pueden hacer inmediatamente realidad o también podría pasar un periodo de 6 a 12 meses, así que tenlo siempre en cuenta y visita constantemente esta lectura si aún no se te ha hecho realidad, porque las energías para cada uno de nosotros son completamente diferentes. Recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones. Vamos a empezar viendo tus retos y tu destino. Primero con la carta que va a hablarnos acerca de las energías que tendrás durante todo este mes. Te sale la carta del Sota de Oros. ¿Cuáles van a ser tus retos? El 10 de Oros. ¿Cuál es tu destino? El 9 de Espadas. Y la respuesta para ti o resultados que vas a poder estar disfrutando van a ser los del As de Copas. Muy bien. Guerrero de Leo, la carta del Sota de Oros me habla de una persona que está teniendo como un renacer. Me habla de una persona que está empezando a ver las cosas en su vida de una manera completamente diferente. Estás viéndolo todo con una perspectiva como de inocencia, donde quieres empezar a probar cosas nuevas, cosas distintas a tu alrededor. Tienes energías en las cuales tienes este cambio mental y esta actitud que va a ir mucho más de acuerdo con las metas que quieres lograr durante este año de tu cumpleaños. Así es que es un momento para que te enfoques en ti, te enfoques en lo que quieres lograr y hacia dónde quieres llegar. Habla también de que algunos de ustedes podrían estar teniendo algún tipo de conflictos con respecto a su dinero, que podrías estar pensando en qué hacer con algún tipo de finanzas o qué hacer con algún tipo de dinero que tienes o que necesitas. Esta carta del 10 de Oros te hace predominante las energías en cuanto a los retos que vas a tener con respecto a tus finanzas, tu presupuesto. Va a ser una época en la cual tú tienes que empezar a tener mucho cuidado con los gastos que estás realizando. Tener mucho cuidado porque parece también de que te va a estar entrando una suma de dinero que no has estado esperando, guerreros de Leos. Esto puede representar un nuevo empleo, puede representar una nueva oportunidad, el regreso de la buenaventura a tu vida también. Pero para que todo esto vaya en camino hacia tu felicidad y hacia el balance familiar, necesitas tener ese control de qué es lo que vas a hacer una vez que este dinero te esté entrando. Aplícalo como más resuene contigo. Algunos de ustedes podrían estar gastando dinero de más, otros de ustedes podrían estar necesitando dinero y de acuerdo a la posición en la que te encuentres, entonces las finanzas van a ser muy importantes para ustedes, especialmente si esto viene de parte de familia, porque con esta carta del 10 de Oros también hace mucha referencia a lo que es el apoyo familiar, lo que es la ayuda entre tus seres queridos. Así es que podrías estar recibiendo algún tipo de dinero de parte de familia, de parte de personas que están a tu alrededor, y el reto va a ser ese: cómo manejar ese dinero, cómo tener ese dinero en cuenta, cómo poder hacer que las cosas con respecto a las finanzas tengan un balance. Ahí están tus retos. Podría también significar esto que algunos de ustedes necesitan dinero de parte de un familiar. Podrías estarle solicitando a algún familiar que te dé algún tipo de dinero. Adáptalo a tu situación, pero aquí hay mucho intercambio con respecto a las finanzas. Y ahí va a estar la dificultad o el reto para ustedes de qué hacer, porque muchos de ustedes tal vez puedan ponerle un alto a algún tipo de familiar, algún tipo de ser querido donde le estás diciendo: mira, ¿sabes qué? Ya no te puedo seguir manteniendo, es hora de que busques algún tipo de empleo, de que busques la manera de que tú puedas generar dinero. Así es que esto podría ser tú, guerrero de Leo, que tienes familiares que te están diciendo de que ya es momento de que dejes la inocencia y que empieces a buscar un trabajo serio, porque veo que te van a estar poniendo cierto tipo de presión en el hogar con respecto a las finanzas. Y esto va a hacer también que tú emocionalmente puedas llegar a sentirte un poquito en depresión, un poco triste. No permitas que estas energías te lleguen a afectar, porque dicho esto, entonces podrías entrar en algún tipo de periodo de ansiedad o de depresión, que esto podría llegar a afectarte de una manera en la cual caigas en métodos o caigas
reflejas en situaciones anteriores de tu pasado en donde no estabas como al 100% enfocado en lo que tenías que hacer. Va a ser un momento entonces para que cambies esa actitud y para que tengas eso pendiente. Si eso no te ha sucedido todavía, esas son las energías que están a tu alrededor, donde durante los próximos meses, puede ser de aquí a diciembre, de aquí hasta tu próximo cumpleaños, se dé esta situación. Así que empieza a buscar la manera en la cual puedas desde ya alivianar el peso tal vez que puedan tener tus familiares si tú dependes de ellos, o darles a conocer entonces a tus familiares que dependen de ti, de que las cosas están cambiando en tu trabajo, porque algunos de ustedes podrían estarse enfrentando tal vez a recortes en cuanto a presupuesto, que esto les afectaría el diario vivir. Mucho cuidado con sus finanzas. Y tal vez por eso está aquí en las energías que tienes a tu alrededor este sota de oros también, que te habla de una persona que está apenas aprendiendo a manejar su dinero, aprendiendo a manejar sus recursos en general, que puede ser recursos monetarios, recursos en general que tú puedas manejar, y que todavía tiene hasta cierto punto algo de inocencia y que no tiene como esas malas mañas, esos tips y esos datos que podría tener una persona mucho más experimentada al manejar sus finanzas. Dice que tú estás destinado, con la carta del 9 de espadas, a que tus propios demonios sean aquellos que te ocasionen dificultades, pero profundamente en tu alma, en tu corazón, incluso también en tu mente. Habla de que tú eres tu peor enemigo, guerrero de Leo. Me dicen aquí de que tú tienes que ponerle un alto a esas voces de negatividad que te dicen que no puedes, que te dicen que no tienes el talento, que te dicen que no eres lo suficientemente bueno, excelente para poder lograr tus metas. Porque dice que siempre cuando estás por obtener algo que te está yendo bien, subconscientemente empiezas a sabotear todas esas cosas buenas que están pasando a tu alrededor. Y como empiezas a sabotearlas, entonces ya no tienes el mismo ritmo y empiezas a perderlas y caes en una actitud negativa. Me hacen un gran llamado con respecto a depresiones, a ansiedad también. Así es que si algunos de ustedes son propensos a estas situaciones, entonces aquí es la carta del destino. Te está hablando de que es algo en lo cual tienes que combatir y que no tienes que caer en ese parámetro, en ese ciclo de decir, bueno, es que así soy yo y siempre me ha ido de esta manera, porque entonces no sales de allí. Estás destinado a enfrentar tus propios demonios, a vencer esas situaciones de dificultad que tienes en la mente, para que puedas entonces sanar y poder avanzar. Tú no estás destinado a pasar siempre en el mismo ciclo, y esta carta te ha salido aquí porque tienes que trabajar en eso. También hay personas a tu alrededor que te están siendo de mala influencia, guerreros de Leo. Tú sabrás identificar a esas personas que son gente tóxica, gente negativa, gente que siempre tiene algo que decir de ti, criticarte a ti o a las personas a tu alrededor. Y alguien que se la pasa criticando o hablando mal de personas a tu alrededor, ¿quién te asegura que no hace lo mismo de ti cuando tú no estás presente? Estas lecturas son de llamado de atención para que recibas los mensajes que tienen tus ángeles y tus guías espirituales, para que puedas trabajar en todas estas situaciones. Ahora voy a hacerte una lectura extendida acerca de trabajo, dinero y amor, aquí mismo, completamente gratis. Si estás disfrutando de estas lecturas, solamente tienes que dejarme tus deditos para arriba, compartir este video para que lleguemos a muchas más personas, y si este video de especial de cumpleaños llega a 20,000 likes, 20,000 deditos para arriba, una vez que lleguemos a esos 20,000 deditos para arriba, yo voy a empezar a responder preguntas que ustedes dejen en los comentarios al azar, ¿ok? No es que las voy a responder todas, voy a empezar a tomar preguntas de sí o no al azar. Ustedes dejan allí su pregunta, yo les saco una carta y les doy el mensaje que tienen ahí los guías para ustedes, cumpleañeros guerreros de Leo. Es algo que solamente le ofrezco a los cumpleañeros, siempre y cuando lleguemos a 20,000 likes. Pero recuerden, son preguntas al azar por un periodo de tiempo determinado, también durante el tiempo de su cumpleaños, durante el tiempo de julio y agosto nada más. Mira, los resultados para ustedes van a ser excelentes porque te sale la carta del as de copas. Te habla de triunfos, te habla de éxitos, te habla de nuevos comienzos también para ti. Y yo veo un nuevo despertar en ti, guerrero de Leo. Veo un cambio de actitud, un cambio de idea, un cambio de imagen. Y todo esto solamente se puede hacer realidad si tú quieres hacerlo, si tú quieres poner de tu parte. Así es que es un momento en el cual tú definitivamente necesitas cambiar de actitud, aprender todas las lecciones que durante esta época de tu cumpleaños vas a estar recibiendo,
para que puedas sanar tus heridas, para que puedas cerrar ese ciclo de negatividad, ese ciclo en el cual te dejas influenciar por personas que no tienen las mejores intenciones para contigo, para que puedas disfrutar de este as de copas que te habla de triunfos, de éxitos, de victoria. Te habla de un control emocional que vas a lograr. También hay un mensaje aquí que me están diciendo tus guías. Si alguno de ustedes constantemente asiste a terapia, donde un psicólogo, donde un psiquiatra, parece que han estado un poquito desconectados o alejados de su doctor, es recomendable entonces que empiecen a retomar sus citas médicas. La carta del as de copas te habla de mucha abundancia y de muchas cosas que vienen para ti durante esta época de tu cumpleaños. Recuerda, esto puede durarte 6 meses como también hasta 12 meses, pero prepárate porque estas son situaciones que necesitas mejorar. Recuerda que vienen cambios importantes con respecto a las finanzas. Y hablando de las finanzas, vamos a ver cuál es el mensaje de parte de tus ángeles. Si estás actualmente trabajando, luego vamos a ver si estás sin empleo, si estás en una relación y luego veremos si estás soltero. Este es un 2x1 que le estoy haciendo para los cumpleañeros. Espero que les guste. Recuerden dejarme sus deditos para arriba, compartir este video para que lleguemos a muchos más. Si estás actualmente trabajando, te sale la carta de el 3 de bastos. Prepárate porque viene un viaje para ti y este viaje puede representar de que tu empresa te puede estar enviando a que tú vayas a visitar otra sucursal, de que tú vayas a visitar otra empresa similar a la de ustedes que estén teniendo intereses. Puede ser que te manden a visitar clientes también. Así que veo un cambio con respecto a tu trabajo, un cambio de posición o un cambio que tenga que ver de ubicación. Algunos de ustedes podrían estar viajando por trabajo durante este mes o empezando lo que son análisis para investigar vuelos de avión, dónde hospedarse, qué tiempo se van a quedar. Para algunos de ustedes podría representar esto también de que están solicitando algún tipo de vacaciones o permiso para poderse ir un periodo de tiempo, ya sea en agosto, ya sea de aquí a diciembre, a visitar familiares o amistades en otro país. Pero veo un viaje para ustedes que está relacionado con el trabajo, pero también podría relacionarse en tu vida personal en la cual tú estás pidiendo un permiso o vacaciones para poderte ir a este lugar a visitar a tus familiares o tus seres queridos. Esta carta también me habla acerca de energías en las cuales algunos de ustedes podrían ya estar un poco cansados del trabajo donde se encuentran en estos instantes y están planeando o están buscando la manera en la cual ustedes pueden cambiar de trabajo. Así es que podrías estar asistiendo a diferentes entrevistas de trabajo para que saltes de un lugar a otro. Esto está muy bien aspectado para ti porque veo entrevistas, veo cambios, veo visitas hacia otros lugares que van a ser favorables para ti y para tu carrera. Así es que a prepararse aquellos que están trabajando porque vienen cambios muy importantes, vienen cosas muy buenas para ustedes, y aquellos que han estado esperando una posición en la cual puedas ascender a algo donde tengas que viajar, se va a dar. Si no tienes empleo en estos momentos, vamos a ver cuál es el mensaje para ti. Mira, se volteó solita la carta del 9 de copas. Esta carta te habla de que vas a estar recibiendo todos tus sueños porque se van a hacer realidad. Esta carta te habla de que la espera está por terminar, de que aquello que tanto has estado esperando en tu vida se va a empezar a manifestar. Así es que son muy buenas noticias para ustedes que están de cumpleaños. Feliz cumpleaños nuevamente. Los que están desempleados, a desempolvar esa hoja de vida, a desempolvar su currículum, su CV, su resumen, como ustedes lo conozcan en su país. Empiecen a enviarlos desde ya, porque para el mes de tu cumpleaños y definitivamente de aquí a diciembre yo lo veo a la mayoría de ustedes con un nuevo empleo. Esta carta te habla de sueños que se hacen realidad, se habla de una celebración, de una fiesta. Podrías estar conociendo a tu próximo empleador en algún tipo de actividad, algún tipo de feria de empleo también que se podría estar realizando en tu país. Así es que muy atentos a las redes sociales, muy atentos a las noticias, a los anuncios en cuanto a los clasificados de los periódicos para que puedas enterarte de lo que está sucediendo. Mi recomendación para aquellos que están buscando empleo, mis consejos de parte de J Tarot es que empieces a comprar los periódicos en tu país o empieza a ver los clasificados de los periódicos donde se anuncian los empleos, ya sea que compras el periódico físicamente o lo visitas por internet, porque allí vas a tener grandes oportunidades que van a ser para ti. Los que se encuentran en estos instantes en una relación, ¿cuál es el consejo para ustedes?
Si estás en una relación, te sale la carta del 5 de bastos. Esta carta te está hablando acerca de conflictos, dificultades, diferencias con respecto a opiniones que puedas estar teniendo con tu pareja. Va a ser un momento para que tengas mucha calma, para que no empieces a reaccionar inmediatamente sin pensar lo que quieres decir. Así es que si has estado teniendo algún tipo de conflicto, dificultades, resentimientos que no has logrado sacar de tu corazón, es mejor que empieces a conversar con tu pareja, que empiecen a pasar un momento juntos, que hables acerca de lo que estás sintiendo, porque parece de que las situaciones a tu alrededor se van a empezar a acumular como una olla de presión, que si no la liberas y si no liberas el aire, entonces va a explotar. Y yo te veo de esa manera explotando con tu pareja en un lugar que tal vez sea una fiesta, una reunión donde tengan personas a su alrededor, y esto no va a ser nada positivo para ustedes porque van a quedar mal enfrente de alguien importante. Así es que a tener mucho control con respecto a las discusiones que podrían estarse dando durante este mes si ustedes están en una relación, y eso aplica para todos aquellos que se acaban de juntar con alguien hace una semana atrás, o para todos aquellos que tienen 10, 15, 20 años o hasta más de estar unidos o casados. Cuidado porque están teniendo malos entendidos, especialmente los veo que están sucediendo durante el mes de julio, que se están diciendo cosas que una persona lo está interpretando mal. Incluso podrían hasta llegarse a sentir ofendidos, pero no es la intención. Mucho cuidado, me están diciendo también, con los mensajes que podrían estar recibiendo de texto, mensajes que podrían estar recibiendo por aplicaciones como WhatsApp o otro tipo de aplicaciones, porque podrían llegar a ocasionarles un malentendido y de allí salir una discusión. Si estás soltero, ¿cuál es el mensaje para ti, mis guerreros de Leo, en este cumpleaños? Aquí se volvió tu carta. Te sale la carta de la torre y esta ocasión te sale invertida. Así que el mensaje para todos ustedes saben que yo no leo cartas invertidas, pero el mensaje en esta ocasión, como cayó así, me están indicando de que estás por sanar heridas en tu corazón, que estás por recibir el perdón, o tú estás por perdonar a alguien que te pudo haber lastimado muchísimo. Veo un hogar, una unión, una persona que se alejó de ti, que te rompió el corazón, que te destruyó el amor. Y esta carta me está indicando de que las cosas van a cambiar para tu vida, de que las cosas finalmente van a ser positivas, de que tú vas a poder cerrar esos ciclos, y que este es el momento que tú has estado esperando para poder salir adelante y avanzar con respecto a tu vida amorosa. Es una etapa en la cual en estos instantes tú vas a estar haciendo trabajos de sanación. Veo que puedes estar acudiendo a algún tipo de terapia, asistiendo a alguna cita con algún tipo de psicólogo o terapeuta, de trabajos de energías de Reiki, trabajos de holística, trabajos de metafísica, donde tú vas a estar sanando todas esas heridas de tu corazón y que te van a permitir entonces poder avanzar. No te voy a mentir, no veo que estés conociendo a nadie importante durante esta época, pero sí veo de que definitivamente este trabajo interno que vas a estar haciendo, esta sanación que le vas a poder brindar a tu alma, te va a abrir las puertas para que próximamente puedas recibir el amor como tú te lo mereces. Ahora mismo el mensaje para ti es: deja de estar tirando algún tipo de energías negativas a tu alrededor, o desconéctate de personas que estén tirando energías negativas, dejándote malos comentarios, o personas que siempre estén hablando o expresándose de una forma mala, especialmente con cosas del amor, porque nada de esto te permite sanar. Cierra esos capítulos, deja de estar tirando algún tipo de indirectas, tú o las personas a tu alrededor. Si es así, deja de seguirlos a ellas, o tú deja de tirar esas energías o esas indirectas, para que puedas entonces sanar verdaderamente y avanzar en el periodo de amor. Un último consejo para ti, mis guerreros de Leo, espero que estén disfrutando esta lectura. Está un poquito larga, pero definitivamente ustedes lo merecen por ser su cumpleaños. Recuerda dejarme tus deditos para arriba, compartir este video. Recuerda que si llegamos a 20,000 likes, 20,000 deditos para arriba, puedes empezar a dejar tus preguntas al azar debajo de este video y las voy a responder al azar. Preguntas preferiblemente de sí o no. Te sale la carta de la luna y es tu consejo final. Esta carta te está hablando de que empieces a escuchar más tu intuición, de que vas a estar teniendo sueños que van a ser reveladores para ti, de que vas a estar recibiendo mensajes de parte del universo, que vas a tener una intuición bastante elevada, y que cuando tú sientas esas energías como de que ay, no quiero ir para este lugar, prefiero quedarme acá donde estoy, no quiero moverme hacia allá, no quiero aceptar esta invitación a salir, escucha tu instinto, porque se están tratando de ayudar. Vas a tener seres espirituales a tu alrededor que podrán empezar a manifestar
manifestarse a través de sueños y que van a hacer de que entonces puedas alcanzar todos tus objetivos y todas tus metas. Una hermosa tirada para ustedes, mis guerreros de Leo, en sus cumpleaños. Así que a recordar siempre de que tu intuición va a poder siempre controlar a tus temores. Tienes que aprender a dominar a esas vocecitas negativas que tú mismo a veces creas por inseguridades y también problemas de autoestima. En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.